Amigos, bienvenidos una semana más desde la Muralla China. Les damos la bienvenida y estamos muy alegres de poder estar con ustedes esta semana. Sí, amigos, qué bueno que se pudieron conectar. Hoy estamos, ya vieron, desde las alturas de la Muralla China. Imagínense subir todos esos escalones para llegar a ese lugar. Debe de ser súper cansado. Pero qué bueno que se pudieron conectar con nosotros. Hoy estamos una semana más en nuestra reunión de jóvenes. Aquí estamos interactuando entre nosotros. Recuerda que es importantísimo comentar en el chat, porque aunque tenemos nuestras reuniones virtuales, seguimos siendo una familia y nos gusta interactuar ahí, ¿no? Estamos conectados. Exacto, los invitamos a que se manifiesten en el chat para que podamos estarlos leyendo. ¿Se van a manifestar? Ya saben ustedes que, bueno, uno de los que siempre está ahí es el productor, entonces por ahí anda resolviendo sus dudas, así que los invitamos a que puedan conectarse y puedan estar también comentando. Vamos a comenzar con una sección que ustedes ya conocen. Hemos estado aprendiendo de movimientos y esta semana tenemos otro movimiento más, así que los invitamos a que presten atención a Precursores de la Fe. Vamos. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a este espacio que es Precursores de la Fe. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un movimiento extraordinario que es sobre jóvenes también, que se llama Seu na Terra Movement, o el cielo en la tierra movimiento. Entonces, este movimiento es fundado por João Paulo Dias y nace del corazón de cuatro jóvenes que querían extender el evangelio de Jesús y se reunieron en el metro para poder evangelizar a personas. ¿Y cómo nace este movimiento? Pues resulta que João Paulo Dias pierde a su hermana, o sea, su hermana muere, y en él nace este deseo de que los jóvenes puedan conocer su propósito, salvación en Jesús. Y entonces reúne a otros 3 amigos y se van al metro y empiezan a evangelizar a personas, ¿no? Ellos querían, y era el propósito, de que las personas conocieran el amor de Jesús y de que no tuvieran esa parte de muerte sin haber realmente experimentado a Jesús y de haberlo conocido, ¿no? Entonces este movimiento es algo súper extraordinario porque no solamente se quedó ahí en el metro, sino que se extendió muchísimo más allá, que ahora se hace en plazas. En este momento las reuniones que tienen es en la plaza de Agua Clara, en donde se reúnen, cada semana se reúnen alrededor de 145, 250 jóvenes sumándose cada semana y confesando y siendo salvos y confesando su fe en Jesús. Lo más impactante es que fueron declarados por el presidente de aquí, licenciado ministro de la Secretaría General, Ronaldo Fonseca, que dice que si los jóvenes fuéramos instruidos por la palabra de Dios, él declaró esto, la historia cambiaría, la historia de la humanidad cambiaría y cambiaría todo un país y todo eso. También en 2018, el 16 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil afirmó que este es un movimiento que juega una parte muy esencial en la vida de los jóvenes en Brasil. Entonces, la importancia de que nosotros podamos hacer que otras personas conozcan el evangelio de Jesús. Tú no sabes o tú no conoces tal vez tu propósito está en Jesús, tu propósito y tu fe está en Cristo. Entonces, qué impactante movimiento, me encantó. El cielo en la tierra, investiga más. João es un precursor de la fe que empezó esto y ahorita es una explosión lo que está haciendo en Brasil. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, en esta sección de Precursores de la Fe. Bueno, amigos, sí, qué interesante eso que nos cuenta. Hoy estuvo Alison solita, pero nos contó del movimiento Seu na Terra Movement. A mí me recuerda mucho esto cuando yo hacía iglesia en la calle en Querétaro, porque así se empezó, ¿no? Y realmente es ver la necesidad que tu país o municipio está teniendo en ese momento, ¿no? Bueno, en este caso João Paulo
João Paulo, así se llama. Se llama Juan Pablo, pero pues en portugués se dice João Paulo. Okay. Empezó con este movimiento y qué mejor que acercarse a los jóvenes a raíz de la necesidad que él tuvo por su hermana, ¿no? Una de las cosas interesantes de este movimiento es que tiene una página de Instagram. Ahí ellos postean siempre lo que están haciendo con el movimiento y la verdad es impresionante lo que tú puedes ver, así que te invitamos a que los busques. No tengo como muy preciso o muy claro cómo se escribe porque es en portugués, pero bueno, le vamos a pedir a nuestro productor Una terra movement, así literal. que lo pueda poner en la descripción del video y bueno, pues que puedan conectarse con este movimiento también para que estén ahí enterados de lo que está pasando. Sí, y bueno amigos, vamos a una sección que igual nos gusta mucho. La semana pasada tuvimos un invitado ahí que estuvo medio comentando del libro. Y bueno, hoy vamos a nuestra sección Convicciones más que creencias. Hola a todos, ¿cómo están? Jóvenes, bienvenidos a esta semana. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos una vez más. Y estamos en la sección de convicciones más que creencias y vamos en el capítulo 3. Así es que comenzamos. Y bueno, una vez más tenemos a nuestro amigo Luis Rivas que nos ha ayudado con este libro. Hemos tenido algunas cosas con las que podemos pensar, podemos aclarar. Igual nuestro invitado que ha estado, Chris Rodríguez, que nos ha ayudado también. Y bueno, hoy vamos con el capítulo número 3. Este libro la verdad nos está ayudando a entender un poco lo que los jóvenes están viviendo, están pasando y sus batallas que pueden llegar a tener y que a veces causa mucha controversia en sus mentes y causa mucha controversia en sus corazones. Pero para eso abrimos canales como este para ayudarles a poder comprender un poquito y ayudarles a cargar ese peso para que sus convicciones no cambien, ¿sí? Las convicciones que sienten con Dios no cambien, no duden. Así es que, mi querido Luis, vamos en el capítulo número 3, que dice la verdad, más que de la verdad. La verdad de la verdad. Entonces, cuéntanos, Luis, ¿qué pudiste o qué te dejó este capítulo? ¿Qué nos puedes contar con este capítulo número 3? Bueno, aquí el tema de este capítulo es la verdad de la verdad. Entonces, deriva mucho como jóvenes, ¿no? Es un libro que va pues enfocado a nosotros como jóvenes y va muy arraigado también con lo que vamos creyendo, ¿no? Entonces, pues empezamos a creer prácticamente desde que somos unos pequeños, unos bebés, y desde ahí empezamos a crear nuestras creencias. Entonces aquí, pues desde que estamos pequeños, vamos creciendo con esa identidad de ir creciendo, pero con una base de creencias, ¿no? Entonces, si nosotros creemos en algo que vamos caminando y vamos agarrando de ciertas personas, al final vamos a crear nuestra propia verdad. Entonces, este capítulo se llama La verdad de la verdad, en la cual pues nos está afrontando esa verdad que nosotros hemos creído, ¿no? Que muchas veces esa verdad pues no tiene nada que ver con la verdad que describe la Biblia, ¿no? Y en este libro me gustó este capítulo, ¿sabes? Porque nos da detalle de la persona de Jesús, ¿no? Y en este capítulo habla sobre un acontecimiento que está sucediendo o que sucedió en el palacio de Herodes, ¿no? Cuando Jesús es condenado y lo llevan ahí ante Poncio Pilatos y le dicen, no, pues ¿quién eres tú, no? Y ya en un tono de burla le dice, pues, ¿por qué tus seguidores te entregaron a mí, no? Y entonces ahí Jesús empieza a revelarle la verdad, ¿no? El propósito del por qué estaba ahí, ¿no? Y Jesús le dice, yo vine a dar testimonio de esa verdad, ¿no? Nosotros hoy en día como jóvenes tenemos que encontrar esa verdad en la persona de Jesús, porque Jesús es quien nos va a conectar con esa verdad y con esa realidad que trae esa verdad, ¿no? Y esa realidad
pues no es de este mundo, sino viene del cielo, ¿no? Viene del reino de Dios. La Biblia dice que busquemos primeramente su trono y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces la verdad que nosotros tenemos que enfocarnos, pues tampoco es de este mundo, sino que viene de parte de Dios, y esa verdad solamente se nos va a revelar a nuestra vida cuando nosotros nos acercamos intencionales a Dios para buscar quién es la verdad, y esa verdad pues es Jesús a través de nuestra vida, ¿no? A través de todo lo que pues Él empezó a hacer desde principio a fin, para que nosotros pudiéramos caminar con esa verdad, ¿no? Y algo que marca es que la distorsión de esa verdad pues nos lleva como jóvenes a que pues nuestra verdad como jóvenes va a ser enfocada o va a ser englobada a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita estamos aquí en este estudio y pues podemos decir que aquí hace mucho calor, pero la realidad de allá afuera es que no hace tanto calor, ¿no? Y nuestra verdad pues se basa a lo que estamos viviendo dentro de este estudio. Y Jesús también es lo mismo, ¿no? Nosotros nos basamos como jóvenes a la verdad de a lo mejor lo que cierta persona estaba viviendo y que le llevó como consecuencia a algo, ¿no? Entonces nosotros también tomamos esa verdad, y esa verdad lo que nos va a llevar es la distorsión de lo que Dios vino a hacer, ¿no? De lo que Jesús vino a establecer a través de lo que vino a hacer en su sacrificio. Entonces la verdad para nosotros tiene que ser esa, ¿no? Jesús es la verdad, y nosotros tenemos que acercarnos a Jesús para conocer su verdad, y esa verdad traerla a este mundo pues que hoy en día pues necesita saber quién es Jesús, ¿no? Quién es esa verdad, que en Él pues fueron creadas todas las cosas por Él y para Él, ¿no? Claro que sí, Luis. Y mira, ahorita que tocaste un punto que llama la atención, es que, y lo comentaste bien, ¿no? De que cuando vamos creciendo, por ejemplo, pues, lo voy a poner del siguiente modo, Uh-huh. ¿no? Cuando yo fui creciendo, obviamente yo tuve padres cristianos, ¿no? Y cuando yo fui creciendo, bueno, ellos me inculcaban, ¿no? Cristo, la Biblia, ¿no? Pero una de las cosas que creo que todos jóvenes allá tienen que hacer, y incluso también lo llevó a comentar Cristian en la transmisión pasada, ¿no? Es que ustedes comprueben, ¿no? ¿Cuál es la verdad? En este caso yo tuve que comprobar por mí mismo si era verdad, ¿no? Uh-huh. Si era verdad todo eso, lo que me decían, ¿no? Es que tienes que leer esto para entender. Y pues sí, o sea, una de las cosas que creo yo que también este capítulo habla es que si tú has comprobado si lo que te estamos enseñando o lo que estamos tratando de comunicarte aquí en la congregación de Dios, de Jesús, ¿sí? Es verdad, ¿no? O sea, porque a veces, como bien lo decías, ¿no? Llega alguien, te comenta algo, pero pues no sabes si es la verdad, si es la verdad o no. Y yo creo que uno de los trabajos que tenemos que hacer, jóvenes, es comprobar, ¿sí? Que si lo que estamos tratando de transmitirte, en este caso de Jesús, del amor de Jesús, ¿sí? De la vida de Jesús, fue verdad o no. Y no hay otro libro, hay un buen de libros que hablan de Jesús, pero el libro más claro es la Biblia, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ahí están escritas y comprobadas todas las acciones y hechos que ocurrieron con Jesús, ¿sí? Y también al leer, y fíjate, crees que cuando vamos leyendo la Biblia pasa algo, ¿no? Uh-huh. Pasa algo en el corazón, y este es el poder que tiene la palabra de Dios. De algún modo te atrapa y de algún modo te hace indagar un poco más, ¿no? Sí. Pero si te cuentan, joven, te platican algo, pues yo creo que tenemos esta tarea de buscar la verdad. Por ahí dicen que yo tuve que alguien que crece con padres cristianos, ¿sí? Uno mismo es el encargado de tener un encuentro con Jesús, ¿no? Porque bien lo dice la palabra que pues, la salvación es personal, ¿no? Entonces, no importa lo mucho que uno sepa, ¿sí? de la palabra, de la Biblia, pero si tú no tienes ese encuentro con Jesús y no compruebas tú mismo que esto es real, entonces ahí puedes caer en algo, ¿no? Que te puedes guiar fácilmente por otra corriente, ¿no? Por otra corriente que contradiga
incluso todo lo que se enseña, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Y yo creo que todos estamos llamados a comprobar, ¿sí? A que tú busques, indagues con Cristo, te metas en oración, te metas en búsqueda de su rostro para que compruebes literalmente que Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día, ¿no? Entonces, como decimos, ¿no? Es la puritita verdad, ¿no? Sí. No hay otro camino, dice la palabra, ¿verdad? Más que Cristo Jesús es la pura verdad. Luis, te quiero hacer la siguiente pregunta. Claro. Y esto va obviamente encaminado con el libro. Dice, ¿por qué necesitamos determinar si alguna verdad es objetivamente correcta? Claro, bueno, esa pregunta es una pregunta en la cual pues se cimienta sobre nuestras creencias, ¿no? Como ya lo habías dicho, pues tus padres pues obviamente son los pastores, tú ya tienes una guianza pues más profunda de quién es Dios, pero pues tú tuviste que comprobar por ti que Jesús era real, no solo porque pues tus papás pues siendo pastores pues ya tuvieron su encuentro con él, ¿no? Esta pregunta es muy importante porque dice ¿cómo podemos saber si la verdad que estamos pues teniendo es realmente verdadera, ¿no? Y Jesús es nuestra base que tenemos que tener siempre, ¿no? Porque Él dijo que, como ya lo decías, Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, Él es el camino para llegar a esa verdad y esa verdad es la que nos va a dar esa vida, ¿no? Esa vida abundante, ¿no? Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis, que podamos confiar, ¿no? Confiar en esa verdad, ¿no? De que pues nada nos va a pasar a nosotros porque Dios es quien nos guarda, Dios es quien nos protege, Dios es quien va delante de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa confianza de que Jesús es nuestra verdad, podemos avanzar más aún en medio de estas circunstancias o de cualquier otra situación que estemos viviendo como jóvenes. Entonces, si nosotros nos enfocamos en Jesús, vamos a entender que Jesús antes de irse, pues les dijo a sus discípulos, ¿no? Pues en este mundo van a tener aflicciones, pero pues confíen porque yo ya lo he vencido, ¿no? Entonces ese es sinónimo de victoria, ¿no? Esa victoria que Jesús obtuvo, pues nos las entregó a nosotros, ¿no? En el momento que decidimos creerle a Él, en el momento que empezamos a buscar de su verdad, de su palabra y entendemos que este principio para estos tiempos como jóvenes nos va a llevar a más y que otras personas que quizá no conocen del Evangelio o quizá tienen una idea del Evangelio pero distorsionada puedan voltear a ver no a nosotros sino a esa persona que nosotros conocemos o que empezamos a conocer, que es Jesús. Claro que sí, y ahorita que comentas acerca de la distorsión, ¿no? Sabemos ya que ahorita hoy en día hay muchísima gente que, pues bueno, ni se diga YouTube, no pones quieres escuchar alguna prédica y literalmente te lanzan muchísimas opciones, ¿no? Pero yo creo que el mejor predicador siempre va a ser la palabra de Dios, sí. El mismo Jesús. Entonces, chavos, anímense a leer la palabra porque si tienes alguna pregunta o duda, esa es la mejor respuesta que tú puedes encontrar en la palabra de Dios. Créeme que Dios mismo te puede responder todas estas preguntas, pero necesitas acercarte, como decía aquí Luis, Él es el camino, la verdad, y esa verdad te va a llevar, sí, a tener toda una vida con Jesús, pero tienes que acercarte con Jesús y preguntarle. ¿Sabes? A veces pensamos que, pues, la verdad, ¿no? A veces pensamos que nuestros pastores o a veces los líderes se la saben de todas y la realidad es que, por ejemplo, cuando alguien viene a pedir consejo, yo te lo digo por experiencia, cuando escucho o empiezo a escuchar pues algunas dudas, ¿no? que tienen acerca de la Biblia, a veces, pues sinceramente yo les digo, pues aguántame porque yo necesito que me guíe el Espíritu Santo para saber qué responder y no responder pues cualquier cosa, ¿no? Y literalmente, o sea, mi ayudador y consejero es Dios, ¿no? Entonces Él me dice qué hablar, qué decir, qué responder. Y yo creo que, chavo, tú tienes que animarte a hacer lo mismo, ¿sí? Hay un camino y esta es la verdad, ¿no? La verdad es que Cristo murió por nosotros y Cristo
anhela conocerte más, que tú le recibas como tu Señor y te va a llevar a una vida de verdad, ¿no? Claro. Ahora, Luis, una pregunta, ¿por qué a veces no nos gusta, por qué crees tú que a veces no nos guste escuchar la verdad? Bueno, literalmente hay personas que, por ejemplo, ¿no? Los confrontan y dicen, oye, pues esto está mal, ¿no? O sea, y quien te haya enseñado eso, pues la neta no. Entonces, y hay mucha gente que se molesta. ¿Por qué crees tú que a veces se molesta la gente? Bueno, hay un dicho que dice que la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Okay. Y muchas veces, pues o cierta persona ya tiene como que su rutina en la cual su vida va enfocada a lo mejor de una forma en la cual, pues, su vida la torna a una vida en la cual, pues, es perfecta, ¿no? O está bien vivida desde el punto de vista de esa persona. Pero, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tú, es un ejemplo, ¿no? Yo. A lo mejor estás haciendo algo malo y yo llego y te digo, no, pues esto que estás haciendo, pues está mal, ¿no? Y esto que está mal, pues lo tienes que corregir, porque pues si no va a traer consecuencias y muchas veces esas consecuencias pues no van a ser positivas, ¿no? Entonces, pues tú dices, no, pero lo que yo estoy haciendo a mí me está favoreciendo, ¿por qué tú vienes y me dices que todo lo que estoy haciendo pues está mal? Entonces, algo que si lo ejemplificamos a la Biblia, creo que con Zaqueo, okay, un personaje de la Biblia cuando le dice Jesús, ¿no? Se sube a un árbol y ya Jesús lo ve y le dice, baja porque quiero pues comer en tu casa, ¿no? Entonces, entrar a su casa es dejar entrar a Dios a tu corazón, ¿no? Entonces, para los que no conocen la historia de Zaqueo, era un cobrador de impuestos, pero era un cobrador de impuestos corrupto. Entonces, le estafaba a la gente, ¿no? Entonces, cuando Jesús lo confronta, le dice, quiero entrar a tu casa a cenar, ¿no? Y convivir contigo, tener esa cercanía contigo. Entonces, transforma su mente, ¿no? Cambia su forma de pensar de Zaqueo y dice, voy a devolver a toda la gente que le robé el doble de mi riqueza, ¿no? Entonces, esa forma de que Jesús entró a su vida, esa verdad, entró a la vida de Zaqueo, para nosotros es igual, ¿no? Muchas veces vamos quizá por la vida haciendo cosas que a nuestro parecer o a nuestro sentir pues son buenas para nosotros, sin importar que quizá estemos lastimando a otras personas o estemos hiriendo a personas en el camino, ¿no? Y que podamos conectarnos con la verdad, y esa verdad, como ya lo decíamos antes, pues es Jesús, ¿no? Entonces, cuando nos conectamos con Jesús, entendemos y nos da la pauta para empezar a direccionar ese camino que quizá no estamos llevando bien a un camino recto, ¿no? Y muchas veces, pues Dios nos va a cuestionar por las cosas que quizá estamos haciendo y esas cosas, pues, no son buenas, principalmente para Dios, ¿no? Principalmente para Él, no le van a agradar y después para nosotros, ¿no? Para nosotros son cosas que nos van a llevar a una distorsión del camino que Jesús quiere que llevemos. Entonces muchas veces pues ese choque de ideas es la que va a confrontar a la gente a que pues pongan como que esa barrera de decir, no, pues es que yo no me junto contigo porque nada más vienes y nada más me estás como juzgando lo que estoy haciendo, pero realmente no es no es ese sentir de juzgar, sino ese poner nuestra vida en una vida recta con Jesús, a como Él quiere. Entonces, pues esa sería la... Bien dicho, Luis. Nosotros no estamos juzgando, ¿verdad? Estamos nada más direccionando a que podamos encontrarnos con la verdad para que podamos llegar a más personas a través de estos medios. Claro que sí. Pues muchas gracias, Luis, y gracias por acompañarnos otra vez en este capítulo número 3. Claro. Y pues seguimos dándoles, seguimos leyendo. Les volvemos a decir que anímense a leer este libro, está bastante bueno. Para jóvenes, para papás de jóvenes, anímense a leerlo, adquiéranlo, búsquenlo en internet o donde puedan. Pero la verdad es una muy buena herramienta para ayudar a entender lo que los jóvenes están pasando o les está por ahí
molestando en cuestión de decisiones, en cuestión de creer o no creer, si creer, o en qué creo, ¿no? Entonces, anímense, la verdad, es una muy buena herramienta para jóvenes y para tu papá de jóvenes. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes Gracias. por la invitación. Gracias y continuamos con jóvenes. Vámonos. Y bueno, pues ya vamos en el capítulo 3 de este libro que los hemos estado invitando a que lean. La verdad es que no hemos recibido muy buena respuesta de ustedes. Recuerden que generamos una dinámica donde queríamos leer cuál era su testimonio al Y estar hacer leyendo regalos. este libro. Y bueno, pues por ahí hay 3 obsequios que todavía están pendientes. Seguimos esperando, el libro no se ha terminado, seguimos esperando pues conocer cuál es tu opinión. Así que los invitamos a que nos manden el testimonio de lo que Dios ha estado hablando a sus vidas a través de este libro, y que bueno, eso podamos, pues quizás a lo mejor hasta te invitamos a que vengas a compartirlo, no lo sé, ¿no? No lo sabemos, Pero de lo puede que ser. sí sé y estoy seguro es que hay 3 obsequios que están pendientes, así que te invito a que, pues si no, por lo menos Luis Rivas que nos mande su testimonio, o Cristian Rodríguez, que han estado ahí como invitados, y pues que con ellos Les van a ganar los les obsequios. demos ahí sus obsequios, ¿no? Bueno, amigos, y váyanse preparando. Hoy tenemos un invitado muy especial. Váyanse preparando ahí para recibir a nuestro invitado. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Ya lo conocen. A lo mejor les podemos dar como una pista, ¿no? Tipo como... su familia es como la tribu. Es como una tribu. La tribu. Como la tribu de Israel, así que tiene mucho. Exactamente, ¿no? Entonces, pues prepárate con tu libreta o bueno, con tu Biblia. O Yo tu sé que ya iPad, casi no se usa una libreta, pero yo ya estoy viejito. Yo ya estoy viejito, pero yo sí la uso, tengo una libreta de apuntes. Y bueno, pues prepárate para recibir la palabra que el día de hoy Dios pues ha puesto en el corazón de esta persona. Es un invitado de casa, como ya lo sabes, desde la tribu Yáñez, Emanuel Yáñez con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos los chicos. Bueno, mi nombre es Emanuel Yáñez. No sé qué dinámica haya puesto ahora para adivinar al que iba a compartir la palabra, pero pues me da mucho gusto el estar con ustedes aquí en esta tarde y poder pues tener el privilegio de compartirles la palabra del Señor. Gracias a nuestros pastores, a todo el grupo el staff que está detrás de ustedes como jóvenes, pues gracias por la invitación. Pues me da mucho gusto el estar con ustedes. Pues en este día, más que una prédica, quisiera darles una palabra reflexiva respecto a pues las situaciones que ustedes van a presentar como jóvenes al caminar con el Señor. Por gracia del Señor tuve el privilegio de conocer al Señor a los 14 años. Y bueno, sé del camino que hay que andar, pues en tu caminar como joven, ¿no? Ser un adolescente cuando conocí al Señor y vaya que como joven pues tienes muchas situaciones a las que te tienes que enfrentar, y parte de ellas es el cuestionamiento de tu fe, y más en este tiempo yo he visto que hay más cuestionamientos de los jóvenes hacia la certeza de la existencia de Dios. Y bueno, uno como ya adulto quisiera transmitirte toda pues su experiencia o la experiencia que hemos tenido con el Señor. Yo a veces lo veo en mis hijos, ¿no? Yo quisiera que ellos pudieran ya haber experimentado el tener una relación con el Señor, no solamente como una religión, no solamente como lo que creen sus papás, no, sino que sea personal. Y esa es mi oración para ti en este día, que tú puedas tener esa certeza de caminar con el Señor. Aunque en este tiempo ha aumentado más el ateísmo, ha sido en parte por culpa de los padres al no fomentar su fe o
o haber dejado de lado esa responsabilidad de fomentar la fe en las personas, pero no es porque en sí misma haya tomado fuerza el ateísmo, sino más bien yo creo que por irresponsabilidad de los padres, porque en mi generación empezó eso de que los padres decían, no, yo a mis hijos los dejo que ellos tomen su propio rumbo, ¿no? Y que ellos cuando sean grandes, pues ellos busquen. Pero grave error que se cometió al pensar de esa manera. Y fue una corriente de pensamiento fuerte que se llevó mucho tiempo y que por consecuencia ha traído eso. Más que porque el ateísmo haya cobrado fuerza en sí mismo, en sus mismos argumentos. Porque hoy veo a mucha gente atea, no solamente sin argumentos, sino veo gente atea totalmente extraviada. No tienen absolutamente ni siquiera información, siendo que esta es la era de la información, con todo lo que hay y todo lo que podemos encontrar, no solamente en Google, sino ya en otras plataformas como Facebook o YouTube, que a veces estamos muy clavados en esas canales, en esos medios de información, pero por supuesto que no aprovechamos todo lo que hay ahí porque pues preferimos ver pues memes y chistes y todo eso, ¿eh? Entonces, bueno, a veces no aprovechamos todas las herramientas que hay ahí, pero les digo, el ateísmo ha cobrado más fuerza, más por irresponsabilidad y flojera de una generación de padres que no quiso formar en sus hijos sus convicciones, que por otras cosas, porque créeme que por si cuando salimos a compartir la palabra a las calles y te encuentras con un católico, sabe, o sea, un católico que ejerce su fe, créeme que no es tan complicado compartirle a una persona así, porque tiene noción. De hecho, ellos son cristianos porque creen en Cristo. Claro que también muchos se confiesan marianos, ¿no? Pues porque creen más en María, pero tienen una noción de lo que les hablas y en este tiempo hay muchos ateos que no tienen absolutamente idea de nada, pero déjame decirte que también es un punto que nosotros tenemos que aprovechar porque absolutamente no tienen nada de información, te digo, ni siquiera información, ya olvídate de la revelación, o sea, no saben absolutamente nada y ni siquiera a veces saben por qué no son ateos, o por qué son ateos más bien, ¿no? A veces no tienen idea por qué son ateos, o sea, simplemente no creen porque alguien les dijo que no creyeran y eso lo asumieron y lo tomaron como parte de su forma de vida, vaya. Entonces quiero hablarte precisamente de esto y bueno, en este tiempo la gente está muy convencida acerca de lo que ve y de lo que escucha. De hecho, es una generación muy maleable en el aspecto de seguir la corriente de lo que escucha y ve, ¿sí? Y esto es gracias a las redes, ¿no? A veces ni siquiera se corroboran información y la gente ya está bien creída de lo que vio y escuchó. Y eso, bueno, pues también pues no habla muy bien de esta generación. Tenemos que corroborar a veces lo que se nos dice y es parte de lo que yo también intento en este día, que tú puedas corroborar de lo que te vamos a hablar. Pero vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que este orden de ideas, Señor, pero sobre todo el orden de tu palabra, venga a traer una claridad de pensamiento a la vida de tus hijos jóvenes, Señor, de los chicos, de los preadolescentes, Señor, y que ellos puedan ser gente de convicción y no solamente gente de creencias, Dios, Señor, y no solamente gente que se basa en la información que tiene o en lo que puede incluso a veces ver o escuchar, sino que sean personas de fe, de convicción. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, quisiera una cita que habla de una generación. Jesús habla de esa generación
hace algunos años tuve la oportunidad de compartir en el grupo de jóvenes, de algunos jóvenes que ya están casados, ¿no? Hablarles acerca de la generación de Jesús. Y bueno, pero está la generación de Jesús, y yo les enseñé en ese tiempo que la generación de Jesús no es la de hace 2000 años, ni la de hace 1000 años, ni la de hace 15 años, ni la de hace 20 años. La generación de Jesús es la generación que se comporta como Jesús, ¿sí? Y aquí Jesús, en esta palabra que les voy a leer, en el libro de Mateo 16, del 1 al 4, Jesús habla de una generación, pero una generación perversa. Y esa generación, desde que Él estaba hasta este tiempo, esa generación sigue. Es un gen, es una estirpe. Así como está la generación de Jesús, que el gen que Jesús transmitió, y que yo espero que tú y yo seamos parte de esa generación. También hay una generación perversa y que ha estado también evolucionando, así como nosotros hijos de Dios hemos estado evolucionando. Ellos han estado evolucionando, nosotros hacia arriba y ellos hacia abajo, ¿no? Es terrible, pero bueno. Esta generación persiste, por supuesto, y ha evolucionado en el aspecto, digo, malo, ¿no? De cada vez degradarse más, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un poco de esta generación, ¿sí? Dice ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 1, dice: los fariseos y los sacerdotes se acercaron a Jesús. Querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes, pues, conocen e interpretan los aspectos del cielo, ¿y no tienen capacidad para las señales de los tiempos? Generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán, sino la señal de Jonás. Jesús, pues, los dejó y se marchó. Amados, necesitamos sabernos, a veces ubicarnos en qué posición estamos, dónde estamos parados, en qué lugar estoy, para entender un poco si estoy parado, estoy mal ubicado. Sí, déjame decirte que en estos tiempos hay gran parte de la iglesia cristiana, esto hablando en general, jóvenes, viejos, de todo, ¿no? Que son parte de esta generación. Yo creo que en parte es lo que dice la Escritura cuando habla de que el Señor dejó crecer la cizaña con el trigo, ¿no? El trigo con la cizaña, ¿sí? Y por supuesto que no quiero llamar a nadie cizañoso, ¿verdad? Pero a veces no solamente, bueno, a veces somos trigo, pero nos inclinamos por estar al lado de la cizaña, amados, y luego nos llegamos a confundir. Nos llegamos a confundir bastante. Y créeme que en este tiempo el mayor crítico de la iglesia es la misma iglesia. Y yo creo que en gran parte tienen que ver pues la cizaña que está sembrada ahí. Y déjame decirte que, ¿por qué? Porque aquí habla de una generación, ¿sí?, adúltera y malvada, ¿sí? Una generación, aquí estamos hablando aquí de los fariseos. Los fariseos eran personas que tenían mucha información acerca de Dios, tenían mucha información, pero tenían una característica: no discernían a su Salvador cuando lo tenían enfrente, ¿sí? Es terrible, ¿verdad? Es terrible eso. Y a veces, amado, la iglesia está llena de personas que vienen aquí a la iglesia, saben de Jesús, tienen, saben versos, no sé, cosas, pero ¿sabes qué? No disciernen la presencia del Señor. Está la presencia del Señor hermosa y sabes que están papaloteando por todos lados, están viendo para allá, están viendo quién entra, quién sale, están en todo menos en lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y parte de eso, o sea, si tú has hecho eso, pues arrepiéntete y cuando vengas a la iglesia métete con el Señor y deja de ser parte de esa corriente de personas que viene a ver qué está pasando en la iglesia y no viene a ver lo que Dios vino a hacer con la iglesia, ¿sí? Entonces,
mira, esta generación se caracteriza por eso, porque tienen frente a su Salvador y no disciernen su presencia, no disciernen su amor, no disciernen sus palabras de sabiduría. Y bueno, estas personas eran muy religiosos, ¿sí? Gente muy, muy religiosa, gente que estaba ahí metido en todo, pero tenían muy poca relación, y aunque a veces discernían la presencia, o sabían, ¿verdad?, que quién era el Mesías, ¿sabes qué? Era para ellos más importante sus propias prioridades. Su círculo de amigos, ¿cómo le podríamos llamar? Su entorno, su título, a lo que ellos se dedicaban, ¿sí? O sea, era más importante, en pocas palabras, ellos eran lo más importante. Y aunque estuviera el Mesías frente de ellos en realidad no les importaba, porque lo más importante para ellos eran ellos mismos. Y los fariseos y los saduceos estaban interesados no en encontrarse al Mesías, estaban interesados en estar bien ellos, ¿sí? Y ser parte de un clérigo y pues sus ganancias, sus intereses, ¿sí me entiendes? Eso era lo más importante para ellos y bueno, no les importaba cuestionar a Dios mismo. Y déjame decirte que es parte de eso mismo. A veces por existencia del Señor. Duda de la existencia de Dios. Intereses, ¿sí? Y eso es triste, pero es verdad. Y en este tiempo se va a ver aún más. Y créeme, joven, que Dios no está interesado en arrancar al trigo y la cizaña. No, habrá un momento para eso. Sí, habrá un momento para eso. Pero es en este momento en el que el trigo va a fructificar, ¿sí? Porque la cizaña no fructifica, pero el trigo sí fructifica. Y créeme, y déjame decirte que si tú eres tú eres trigo, ¿no? No te debes de preocupar por la cizaña alrededor tuyo, debes de ocupar. Sí, y bueno, ese es otro tema, pero bueno. Y bueno, esto es muy interesante porque hablaba acerca de que estos hombres eran entendidos en algunos aspectos del tiempo, ¿sí? Hoy la gente incluso de afuera, amados, sabe que el Señor ya viene, ¿sí? No saben que el Señor ya viene a lo mejor, pero saben que estamos en los fines del tiempo, ¿sí? La gente incluso bromea ahí en el Facebook, ¿no? Con los memes, ¿no? Que ya están dando cuenta que ya hay señales en el cielo, ya hay señales en todos lados, ¿no? La palabra se está cumpliendo. La gente ya, con todo lo que está pasando, ya siente el apocalipsis encima, ¿no? Y aunque nosotros no nos atrevemos a andar ahí queriendo interpretar los tiempos y las sazones, porque no es lo que nos corresponde, sino lo que nos corresponde es preparar el camino del Señor. La gente ya lo sabe, ¿sí? Y si tú no lo sabías, no sé a dónde has estado, a lo mejor en Netflix, ¿ya? Pero el Señor ya viene, ¿sí? Y nosotros nos estamos preparando. Y parte de esta palabra es para eso, amados, para que te prepares y que tu corazón esté anclado en el Señor y no esté inclinándose a otras cosas que ni convienen, ¿no? Entonces, amado, aquí Jesús les decía que estos hombres eran entendidos en los tiempos y la gente en este tiempo sabe qué está pasando. Sí, mucha gente, como dice la Escritura, han dicho comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y eso lo he escuchado en hombres que no saben Biblia, pero ¿sabes qué dicen? De algo me he de morir, ¿no? Vamos a disfrutar la vida porque de todos modos de algo me he de morir, porque nada más tenemos esta vida. Y cuán equivocados están, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos, pero la gente lo sabe. ¿Y sabes qué? No, a veces no está preocupada en buscar a Dios, está ocupada en disfrutar lo más que pueda porque sabe que pronto se puede ir, ¿sí? Y nosotros no, no estamos preocupados porque el Señor venga, estamos ocupados en la venida del Señor.
Y yo espero que eso esté en tu corazón y que puedan ser entendidos. Pero les decía, ¿cómo es posible que si ustedes son entendidos en los tiempos? Y les dice, ustedes me pidan una señal. ¿Sí? Amado, yo quiero que tú veas una cosa en este tiempo. La situación en cuanto al ateísmo va a ser algo que tú te vas a tener que confrontar en la prepa, en la universidad. Y déjame decirte que tienes que para este tiempo ya haber tenido una revelación de la presencia del Señor, un encuentro con Jesús, que tu vida esté siendo sustentada por la fe y la convicción de tener a Jesús en tu corazón. Que no seas parte de esa generación malvada que está pidiendo una señal para convencerte de que Dios existe. En la manera en que tú creas que Dios existe, no solamente vas a ver señales, sino vas a tener encuentros divinos con el Señor. Sí, déjame decirte que yo no te créeme que aún mismo fui con esto. Y a veces mi mismo corazón, por causa de mi tibieza, ¿no? Yo decía, pues vengo aquí a la iglesia, estoy sirviendo, ¿no? Cuando era un joven, ¿no? Pero en verdad Dios existe, pero fue los encuentros que tuve con el Señor, los tiempos que pasé con Dios, mi relación con Él, que no solamente me dio esa certeza, ¿no? O me convenció, sino fue lo que trajo una firmeza a mi vida, ¿sí? Una clara firmeza a mi corazón. Y mira, en este tiempo tu fe sea confrontada, ¿sí? No me preocupa eso. Lo que a mí me ocupa en este momento es saber si has tenido un encuentro con el Señor Jesús. Si Jesús se ha revelado a tu vida o solamente Jesús es el Dios en quien creen tus papás, ¿no? Yo veo jóvenes que han llegado a la iglesia, han llegado por su cuenta por haber tenido un encuentro con Jesús y estas personas prevalecen aún a pesar de que sus padres les digan, oye, ya, cálmate de ser un fanático, no sé cómo les puedan decir a veces, ¿no? Y ellos hay una mayor convicción, ¿sí? Entonces, amado, si tú no has tenido un encuentro con Jesús, si has venido a la iglesia pues porque te traen o eso, necesitas tener un encuentro con Jesús. Eso es lo que a mí en este día me atañe. Y yo no te traje unos argumentos así como para andar defendiendo a Dios y su existencia. No, amado, porque ese no es mi parte. Y te voy a decir por qué. Fíjate que hubo un hombre llamado Usa, que cuando David quiso trasladar el arca, ¿no? De regreso a Israel, porque había estado en casa Obed-edom, ¿no? Y había sido robada. Quiso transportarla en un carro porque era la moda en ese tiempo, ¿no? Hay cuidado con querer andar a la moda, ¿no? En tendencia con el mundo porque es muy peligroso, ¿no? Y bueno, pues como era la moda de andar cargando ídolos arrastrado por bueyes y carretas, pues David quiso hacer lo mismo, ¿no? Y entonces iban de camino y entonces el arca se tambaleaba y parecía que se iba a caer. Entonces un hombre, ¿no? Que se llamaba Usa, que su nombre quiere decir fuerza. Me imagino ese hombre ponchado así, ¿no? Acá con sus camisetitas, ¿no? Acá enseñando músculo, ¿no? Dice que quiso echarle la mano ahí al arca, ¿verdad? Quiso detenerla para que no cayera y en ese momento cayó muerto. Déjame decirte, amado, que a Dios nadie le anda guardando el testimonio. Nadie. Nadie. Yo no estoy aquí para convencerte de que Dios existe. O sea, yo lo sé, lo he comprobado. Y ese es mi anhelo, que tú lo compruebes. ¿Sí? Que tú lo compruebes por ti mismo. ¿Sí? Yo no le ando cuidando el testimonio a Dios, ni ando defendiendo a Dios de los incrédulos. No, amado. Él solo cuida su testimonio. Sí, ese hombre llamado Fuerza, que por su propia fuerza quiso ayudar a Dios, cayó muerto. Yo no estoy en esa posición, amado. No. Yo soy un hombre convencido del Señor porque Él me ha convencido a través sobre todo de su gracia y de su amor, que está conmigo.
¿no? Y lo veo cada día en mi vida, ¿no? Lo veo en mi trabajo, en lo que hago, sí, veo su gracia y su misericordia, ¿no? Y mi palabra, la palabra que traigo hoy, que no es mi palabra sino es del Señor, no es para convencerte de que creas en el Señor o que creas que Dios existe. No, fíjate lo que dice ahí más adelante en el verso 3 del capítulo 16 de Mateo. Dice, el verso 4 dice, generación mala y adúltera, ustedes piden una señal, pero señal no tendrán sino la señal de Jonás. ¿Cuál es esta señal, joven? Bueno, pues la señal de Jonás es un hombre 3 días guardado, ¿sí?, en un vientre de ballena. ¿Sabes qué es estar en un estómago? No sé si te lo habías preguntado, pero estar en un estómago no es un paseo, ¿eh? No creas que Jonás tuvo un paseo al estar 3 días en el estómago de una ballena, ¿no? ¿Sabes que hay jugos gástricos? Sí. O sea, Jonás estuvo peleando por su vida esos 3 días. Estuvo en un lugar oscuro y maloliente, sí, peleando por su vida, dejando que esos jugos gástricos no hicieran su trabajo y lo consumieran. Sí. Entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? ¿Cuál es la señal que Dios le da a aquellos que tienen al Mesías frente de sí y no creen en él? Es que Jesús padeció 3 días en el infierno, por ti y por mí. Esa es la señal que el Señor ha dado en este tiempo a los que no creen en él. Sí. Y tú dirás, Emanuel, pues eso a lo mejor no les ayuda mucho. O a veces qué equivocados estamos. Créeme, amado, que eso les va a ayudar mucho. Ya les ayudó mucho. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tuvieron que estar 3 días en el infierno. ¿Sí? Ya nadie de nosotros que hemos creído en Jesús tendremos que estar 3 días en el infierno. ¿Sí? La señal que Jesús dejó para los incrédulos es, ¿puedes creer que yo pagué el precio de tus pecados? ¿Sí o no? Cuando una persona puede creerlo, amado, déjame decirte que algo pasa en su vida. Algo pasa en su vida. Algo pasa en su corazón. Algo pasa en su ser. ¿Sí? Cuando una persona cree. Yo tenía 14 años cuando recibí a Cristo. Yo 14 años fui a la iglesia. Yo 14 años me llevaron a la iglesia. Yo 14 años estuve en la escuela dominical. Estuve escuelitas de verano tras escuelitas de verano, donde yo me fascinaba ir, pero para comer, porque daban comida gratis en ese tiempo. Y por eso me fascinaba ir, ¿no? Daban dulces y todas esas cosas, ¿no? Y por eso yo iba. Y por eso me gustaban las escuelitas de verano. Aunque muchas historias de la Biblia quedaron clavadas ahí en mi corazón para siempre, ¿no? Pero déjame decirte que fue hasta que fui confrontado con esta pregunta: ¿puedo creer que Jesús perdonó mis pecados? Hasta ese momento, joven, cuando fui confrontado con esa pregunta y lo acepté, lo creí, lo recibí, lo abracé, algo pasó en mi vida. En ese momento fui convencido de todo. De lo que 14 años vi en la iglesia, por fin fui convencido. Y mira que en ese momento en que vino Jesús a mi corazón, que está pasando por un momento complicado en mi vida, tenía problemas existenciales, ¿no? Con ser o no ser, ¿no? Vivir o no vivir, ¿no? Déjame decirte que todo cobró sentido. Todo cobró sentido. Y fue en ese momento en que abracé a Jesús y jamás lo volví a soltar. Y a través del tiempo y a través del conocimiento y de conocer y de saber más, cada vez mi corazón abraza más la tan grande salvación que Jesús logró. No hay señal más grande. No, Jesús va a venir del cielo para que la gente se postre y se arrepiente. Cuando Jesús lo haga ya va a ser demasiado tarde. Sí, no, Jesús no va a ser
nada maravilloso para convencerte de su existencia. No, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo y fue una señal enorme. Fue una señal de un precio muy alto. ¿Sí? Y entonces cuando vienes a esto, cuando puedes tener un corazón abierto para recibirlo y viene a tu corazón, entonces empiezas a convertirte en un hombre no de creencias, no un hombre que vive bajo lo que ve o lo que escucha, sino un hombre de convicción. Hubo un joven en una universidad de Estados Unidos que pues era un chico con convicciones firmes, ¿no? Y había un maestro en esa escuela, en esa universidad, donde cada año un maestro de filosofía que los confrontaba y les decía, tomaba un gis y les decía, de una vez les digo que aquí nada de cristianitos ni nada, ¿eh? El que me venga y me diga que Dios existe, voy a tomar este gis en mi mano, lo voy a dejar caer. Si se rompe ese gis es porque Dios no existe. ¿Sí? Y cada año hacía lo mismo con los nuevos de nuevo ingreso. Sí, ya saben, ¿no? Avergonzaba a muchos. Pero llegó no un chico que creía en Jesús, llegó un chico con convicción, ¿sí? En Jesús. Y hizo el mismo. Voy a tomar este gis. Y si hay aquí algún cristiano, pase aquí al frente. Si ese gis cae y se rompe, es porque Dios no existe. ¿Sí? Y ese joven le dijo, ok, va a pasar lo que usted dice. Pero yo le digo que cuando ese gis se rompa, su corazón va a parar. Porque Dios no va a ir nunca en contra de sus leyes. Pero sí puede ir en contra de los que están en contra de él. Entonces el maestro tomó el gis, lo guardó en su mano, lo puso en su escritorio y les dijo, siéntense por favor, vamos a empezar la clase. ¿Sí? Tuvo temor el maestro, ¿eh? De que su corazón se parara, porque en su corazón sabía perfectamente que no solamente que Dios existía, sino que podía hacer eso. ¿Sí? Entonces, amados, en este tiempo yo les digo, ¿sí? No necesitamos señales de la existencia de Dios, jóvenes. Necesitamos tener un encuentro con Jesús, el Jesús que murió, estuvo 3 días muerto, padeciendo en el infierno por ti y por mí, y resucitó. Necesitamos abrazar la señal de Jonás en nuestro corazón. Necesitamos en este tiempo el poder tener un encuentro con Jesús más allá de solamente tener información de Jesús. ¿Sí? Necesitamos ir más allá en cuanto a nuestras convicciones. Necesitamos no ser creyentes ni simpatizantes, sino gente que tiene una fe fundada en su experiencia con el Hijo de Dios. ¿Sí? Y cuando nuestra fe esté fundada en la experiencia de una relación con Jesús, créeme, joven, nada te va a detener, absolutamente nada. Aunque el cielo se caiga, aunque el infierno se hunda más de lo que ya está hundido, ¿sí? Tu fe no será conmovida, porque está fundamentada no solamente en una creencia, sino en una relación, ¿sí? Y debemos en este tiempo abrazar nuestra fe, lo que Jesús hizo, y experimentar cada día en nuestras vidas lo que Jesús hizo, está haciendo y hará. Porque nuestro Dios es un Dios de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. En un pasado murió por nosotros, murió por nosotros y nos salvó. En este tiempo que hemos aceptado esa salvación, está formando algo en nosotros. Y en un futuro va a glorificar estos cuerpos para que ya no tengan nunca ni más sueño, ni más hambre, ni más cansancio, ni jamás mueran. Sí, entonces tenemos, Señor, un Dios glorioso, amante de nosotros, que quiere revelarse a nuestras vidas. Créeme
que Él es más interesado en revelarse a nuestros corazones en este tiempo que nadie más. Pero nosotros necesitamos, jóvenes, estar ahí cerca de Él. Cada convocación, no pienses que cada reunión, cada domingo, cada tiempo que te reúnes es un tiempo perdido. No, joven, aprovechalo y dile: Señor, yo peleo en contra aún de mis propias distracciones. Quiero pasar este tiempo contigo. Y conoce a tu Dios, conoce al Dios de tu salvación. Y ve lo que Él tiene preparado para ti, porque por supuesto que Él tiene algo para ti. No te quiere solamente ahí como parte de su rebaño. Él quiere usarte, Él quiere hacer algo contigo. Y es algo que nosotros en este tiempo tenemos que empezar a ver. Señor, ¿qué tienes hoy preparado para mí? ¿Qué quieres que hoy, en este día, haga? ¿Sí? Ayer me estaba preguntando: Señor, ¿qué iré a hacer mañana? Y fue cuando me invitaron, me invitaron para acá, sí, entonces, mira, ¿no? Dios quiere usarte, sin duda. Dios quiere manifestar algo en tu vida. ¿Sabes que nadie le va a llevar la palabra del Señor a tus amigos? No va a ir el pastor, no voy a ir yo. Dios te ha puesto ahí para que tú lo hagas, ¿sí? Y sabes que a veces, por supuesto que va a ser con palabras, pero también sobre todo con tus hechos maravillosos, porque Dios tiene cosas maravillosas para ti. Sí, hay cosas que Dios quiere que hagamos increíbles, que la gente se va a maravillar. Y no estoy precisamente hablando de milagros, no. Estoy hablando de que a lo mejor le hables a alguien que jamás nadie le habla. Sí. Te estoy diciendo de un hecho maravilloso, como que puedas compartir tu pan con el que no lo tiene. Te digo con un hecho en que puedas amar a alguien que es difícil de amar. Sí. O con el hecho de que puedas perdonar a alguien que no puedes perdonar. Hay muchas cosas por hacer y Dios quiere que las hagamos. Y Él tiene planificado cada día de nuestras vidas. El asunto es si dejamos que Él tome nuestras vidas para usarlas. Sí. Oh joven, mi corazón se goza por todas las cosas aún tienes por delante. Seguramente tienes muchas cosas que aprender, pero tienes muchas también cosas que experimentar. Y por supuesto que en Dios hay muchas muy hermosas por experimentar. Yo te animo a que le digas: Señor, quiero abrazar la señal de Jonás. Quiero convencerme de tu amor. ¿Y cómo es esto? A través de invitarlo a tu corazón. Si tú has estado yendo a la iglesia, si tú solamente has estado viniendo por obligación, yo te animo a que tú puedas decirle al Señor: ven a mi corazón. Yo acepto lo que hiciste esos 3 días. Acepto la misericordia que me estás dando, el perdón de mis pecados. Ven y entra a mi corazón. Sí. Y dile: sé Señor de mi vida. Revélate a mi corazón. Revélate a mi vida. No quiero que me convenzas con argumentos, quiero que me convenzas con tu amor. Recuerdo una vez que yo estaba caminando con el Señor y recuerdo que en ese tiempo yo estaba regresando a hacer cosas que hacía en el pasado. Y en cierto modo, pues por mi poco conocimiento de la palabra, yo decía: voy a, no sé, a dejar al Señor. Pero ¿sabes qué?
en ese tiempo recibí la más grande gracia de misericordia y de perdón de parte del Señor. Y entonces fue cuando entendí que Jesús me amaba. No solamente que Él existía, sino que me amaba. Y fue un tiempo en el que pude experimentar a Dios de una manera sobrenatural. Vamos a orar, jóvenes. Vamos a orar y permite que el Señor sea revelado en tu vida. Sí. Señor, yo te pido por estos jóvenes, Padre, que están en esta transmisión, por la gente que está viendo este video. Revélate a nuestros corazones aún más. Aún, Señor, yo sé que hay más de ti. Hay más que conocer de ti. Señor, llevo 30 años en la iglesia, Dios, y cada día nos sorprende tu amor, tu misericordia y tu bondad. Permite que mi corazón pueda inclinarse por ti y por nada más. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, joven. Gracias por tu atención. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Amigos, y bueno, ya saben que esta palabra que nos compartió Emanuel es increíble, la forma en la que nos edifica nuestro espíritu. Hace mucho que no lo teníamos aquí, o creo que nunca lo habíamos tenido en el grupo de jóvenes, pero hace mucho tiempo. Entonces, qué bueno, gracias a Dios por la vida de Emanuel. Siempre llena la vida de los jóvenes de una palabra de bendición. Realmente yo creo que él vive mucho y está cerca de los jóvenes y sabe qué necesidades hay, pues tiene muchos hijos. Entonces las más grandes pues ya están ahí pegándole a la juventud más grande. Entonces pues qué bendición tener a Emanuel, un hombre de Dios que nos comparte una palabra de Dios. Sí, la verdad es que Dios usa la vida de todas las personas que siempre están invitados con nosotros y bueno, esta semana no fue una excepción. Así que te invitamos a que compartas esta palabra con pues a lo mejor un amigo o un vecino, un primo, un tío, no sé. Recuerda que estos mensajes, si bien es cierto, es una transmisión para jóvenes, pero es para edificar a toda la familia. Así que compártelo con las personas que pues puedas tener ahí a tu alrededor o en tus contactos y que sea de bendición para ellos, ¿sale? Pues también ya estamos llegando a la parte final de esta transmisión, pero no queremos irnos sin recordarte nuestra reunión del día domingo. Es a las 10 de la mañana, estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube y de Facebook. Así que te invitamos a que te conectes desde el previo para que pues también podamos estar recibiendo una palabra de parte de nuestros pastores. Bueno, pues ya llegamos al final del programa, Javi. Como cada semana es una bendición tener todas las personas que nos comparten diferentes secciones que tenemos. Y amigos, acuérdense, es bien importante que ustedes estén conectando. Ahí luego les vamos a hacer preguntas de qué estuvieron compartiendo, para que pongan atención. Pero es un honor estar con ustedes que están desde sus casas viéndonos. Y bueno. Pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.